Los estudios del canal, pero se incorporó Ezequiel Flesler y todo el equipo del periodístico que comienza en este momento con muchísima información y un dato que puede llegar a causar un impacto provincial, Nicolás. ¿Qué tal, Sebastián, Eliana? Así es, estamos trabajando con la producción de Quién Dice Qué, de Canal 11, con una información interesante que puede llegar a surgir en los próximos minutos y que tiene que ver con el tema coronavirus. Hablando de eso, ya en minutos, cuando arranquemos después de la presentación, primer caso en la política entrerriana de una diputada con COVID positivo. ¿Quién es? Nos va a contar en un ratito detalles de esta noticia. Además, vamos a estar hablando con el director del Hospital San Martín sobre el tema de las camas de terapia intensiva. ¿Cuál es el temor que hay por la cantidad de casos que puedan o no llegar a agravarse? Hay un porcentaje importante de casos de adultos mayores. ¿Qué pasa en este caso o cómo está preparado el principal nosocomio de la provincia, el de referencia, el San Martín? Y también estaremos hablando con concejales opositores en la ciudad de Paraná que se meten en el debate por los terrenos del Patito Siriri. Muy bien, te deseamos buen programa, Nicolás, y los invitamos a todos a que continúen por la pantalla del 11. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, hasta las 11 de la noche, el primer periodístico de la semana, Quién Dice Qué, como hace 10 años, con toda la información, todo el recorrido periodístico del día, termina con esta hora, con entrevistados, con el análisis y con algunas entrevistas en profundidad para entender un poco más cómo está la situación. Nos vamos a presentar y vamos a estar hablando con un caso positivo en la política entrerriana de COVID-19. Una diputada de Cambiemos. ¿Quién es? ¿Cómo fue que contrajo y cómo está en estos momentos? Tanto ella como su marido. No su hija, dentro del círculo íntimo, porque ella no dio positivo. Nos vamos a ocupar de eso, pero también te vamos a volver a mostrar un mapa actualizado de lo que han sido los contagios en Entre Ríos y la posible duplicación de casos que se da en estos dos distritos que la provincia tiene hoy sobre la lupa: Gualeguaychú y Paraná. Paraná y Gualeguaychú. Así que prepárate, porque tenemos todo eso y mucho más en esta noche de Quién Dice Qué. Presentan ¿Quién Dice Qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. A comenzar a desandar las entrevistas del programa del día de hoy, porque se conoció el primer caso de COVID en la política entrerriana. Estamos hablando de una diputada provincial del bloque de Cambiemos. La vamos a saludar ya esta noche, está en contacto con nosotros, le agradecemos, la saludamos a Yelén Acosta, es diputada provincial de Cambiemos. Diputada, ¿cómo le va? Nicolás Blanco la saluda, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Nico. Un saludo para vos y para Ezequiel y todos los vecinos que nos escuchan. Bueno, sorprendió la noticia. Contanos cuándo te enteraste de que dabas positivo de COVID. ¿Cómo fue la situación? La noticia nos enteramos ayer a la tardecita. Justamente también lo comuniqué a través de las redes sociales por el rol y la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Para que estén todos al tanto. Sí. Aclarar que no fue el contagio
en Entre Ríos, sino que fue en Buenos Aires. Yo estoy residiendo temporalmente acá, porque mi marido, muchos saben que es de acá de Capital, es porteño. Y bueno, y como en la Cámara nosotros estamos teniendo las sesiones por Zoom, al igual que todas las comisiones y demás, porque como bien aclarado desde la Cámara, se han optado con todos los protocolos y no manteníamos las reuniones presenciales. Decidí tener esta cuarentena también acá en Buenos Aires porque me había encontrado en Buenos Aires. Entonces, por una cuestión también de no estar yendo y viniendo en un lugar que entendía que también era de foco, una cuestión de responsabilidad, decidí también transitarla acá, a la cuarentena. Así que bueno, pero bueno, en el medio mi marido también trabaja, tiene también sus negocios que son esenciales, desde la gastronomía y con artículos de limpieza. Y bueno, todavía no sabemos de dónde, pero a partir del miércoles mi marido también arrancó con fiebre. Yo no tuve síntomas al principio, sí, la pérdida de olfato y del gusto y dolores de cabeza. Pero bueno, como te explicaba, el que tuvo por ahí los síntomas fue mi marido y el sábado nos mandaron a hacer el hisopado y bueno, y nos confirmaron el domingo que, O sea que empezaron con los que síntomas. era positivo. Él empezó con síntomas más o menos miércoles o jueves de la semana pasada. Vos Sí, ahí, más o menos. y el sábado se hace el hisopado. Yo la verdad que no, que una congestión. Yo la verdad que tengo una beba de 9 meses, así que he tratado en la general de cumplir absolutamente rajatabla esta cuarentena, porque al ser una bebé de 9 meses es considerada de riesgo los que son menores de un año. Entonces, bueno, la realidad es que hemos cumplido como corresponde la cuarentena, pero bueno, en el medio entre ir al súper o cualquier cosa, la verdad no sabemos de dónde. Claro. Pero bueno, nos pasó. ¿Y ustedes estaban los tres solos, digamos, o tuvieron contacto con algún familiar más en estos días? No, bueno, mi marido sí trabaja directamente también con el papá, que también el papá fue confirmado positivo, pero como te digo, no sabemos que si fue por él o no, porque en realidad Claro. fue prácticamente al mismo tiempo, entonces no se sabe de dónde viene específico, ¿no? Está bien. ¿Y la nena no? ¿La beba no? Puede haber sido algún empleado, no lo sabemos. La verdad que también a esta altura, con una cuestión de lo que es la enfermedad, uno tampoco puede estar, viste, buscando. No. Que Aparte, alguien haya digamos, sido, en caso que no lo sea. en el ámbito de Buenos Aires, tanto en ciudad como en el AMBA, digamos, el área metropolitana, hay una importante circulación comunitaria, así que en cualquier lugar pueden haberse contagiado. Te preguntaba o te decía, para que vos lo confirmes, la beba le hicieron y no dio positivo. No, de hecho, cuando yo me atendía en el hospital italiano, y la llevamos a la bebé por las dudas también, porque bueno, en el medio cuando hicimos la teleconsulta, que lo mandaron a mi marido esta parte, nos dijeron que fuéramos nosotras también, y luego allá nos dijeron de que no, si la bebé no tenía síntomas, no era necesario que tenga que pasar por el hisopado, que la verdad que bueno, que no deja de ser una situación invasiva para ella también, ¿no? Y que si no tenía síntomas no era necesario. Y nos aclararon esto que te transmitía. Si ella llegara a tener síntomas, tiene que estar internada. ¿El caso después no vuelve a considerarse dentro de Entre Ríos por una cuestión de domicilio? ¿O queda porque estabas en Buenos Aires, queda como que es de Buenos Aires? Eso no. La verdad no lo sé. No lo consulté, la verdad. Entiendo lo que sí lo aclaro, pero por una cuestión de que no. A ver, la comunicación. Que se entienda que en Entre Ríos, a eso me refiero, claro. Específicamente la aclaración. Después, cómo se mide, la verdad que no lo sé. ¿Y están aislados en su casa? Sí. Desde antes de saberlo, la verdad que tratamos de no salir por las dudas. ¿Y hay un monitoreo constante diariamente para lo que es la temperatura y los síntomas? Sí, como te dije, yo nunca tuve fiebre, sí tuvo mi marido. La verdad que yo dentro de todo no tuve grandes síntomas. Por ahí sí hoy, bueno, habíamos charlado un poco con ustedes que estaba bastante más descompensada en el sentido de con dolores de cabeza fuerte y mucho dolor de garganta. Hoy fue la primera vez que yo tomé paracetamol, que es la única indicación que nos manda el médico. Yo no había tomado en ningún momento ningún tipo de medicamento porque estaba bastante bien en general.
Pero bueno, hoy estaba con unos dolores de garganta bastante importantes y por ahí con un poco de cansancio y demás. Pero bueno, en general, dentro de todo, somos jóvenes y somos sanos, así que la venimos llevando bien. Y como te decía, mi marido sí tuvo fiebre, había dejado de tener ayer y bueno, y hoy tuvo un poquito de nuevo. Así que nada, cuidándonos. Y me decías que tratando familiar de y otros cuidar a la familiares bebé. y otros familiares también, el papá de tu marido, o sea, tu suegro también, Sí, aislado en su casa. Está bien. ¿Qué conceptos tenés después de la noticia de todo esto, de la situación del coronavirus? ¿Qué recomendaciones puedes darle a la Las ciudadanía? mismas recomendaciones que venimos dando en general, nosotros tratamos de cuidarnos, obviamente seguir lavándonos las manos y demás. Yo la verdad que estaba bastante obsesionada con el tema porque, como vuelvo a decir, tengo una bebé, yo lavaba los pisos 3 veces al día y demás. Pero bueno, nos pasó también, ¿viste? O sea, pero vuelvo a decir lo mismo que decía en general y que lo decía antes y lo repetía, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse. Se entiende también a toda aquella gente que necesita salir a trabajar o que son esenciales, pero en lo posible que pueda, está bien que se resguarde, que se cuide, y más en esta época que es el foco del pico y también por una cuestión lógica también de que estamos en invierno, ¿no? Claro. Entonces, Diputada, empiezan también todos una cuestión, digamos, ustedes ahora se quedan los 14 días allá y demás. Después, a ver, las sesiones y las reuniones de comisión y en la Cámara son todas virtuales. ¿Tiene pensado viajar para Entre Ríos después de que pase todo el aislamiento? No, como te decía, yo desde el principio que me enteré, que nos agarró acá, como nosotros en las comisiones y las sesiones son de manera virtual, tomé la decisión de estar acá, de hacer quedarme cuarentena acá, allá. por una cuestión tampoco de no estar yendo y viniendo, porque mi marido es de acá, y para no estar yendo y viniendo, estar estando en un lugar de foco bastante complejo, entonces por una cuestión de responsabilidad decidí hacerla acá. Hasta que no volvamos a tener las reuniones presenciales, las comisiones y demás, preferiría quedarme, pero vuelvo a repetir por una cuestión de responsabilidad también. Diputada, muchas gracias por este contacto con Canal 11. Muchas gracias a ustedes. Un beso Gracias. grande. La diputada provincial Ayelén Acosta hablaba con nosotros, primer caso positivo de COVID en la política entrerriana. En este caso, diputada que estaba en Buenos Aires y que contrajo el COVID allí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El día sábado le hicieron el hisopado, ayer le dieron el resultado de positivo ella, su marido y no su hija, una beba de 9 meses. Ezequiel Fleller, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo va, Nicolás? Bueno, buenas noches a todos, por supuesto. Bueno, ¿vamos a hablar de qué hoy? Bueno, vamos a hablar dentro de un ratito, vamos a repasar algunos de los últimos números de la inflación, Nicolás, que si bien nunca deja de ser un problema en nuestro país, volvió a dar un número un poquito más alto de lo que esperaban las consultoras privadas. Así que vamos a estar con ese dato. Por supuesto, también tenemos las fotos de la semana con algún dato interesante y las particularidades que anunciabas hace un ratito respecto de los números de coronavirus en la provincia y específicamente también en Paraná. Muy bien, señoras, señores, 22:14 en la República Argentina. Tenemos que hacer una pausa, la primera, y ya venimos con más. ¿Quién dice que hasta las 11 de la noche por la pantalla líder del 11 TV? Bueno, pasaron 17 minutos de las 10 de la noche en la República Argentina, 14 grados la temperatura en la ciudad de Paraná. Vamos a hablar con un concejal de la oposición de Paraná, porque se abrió el debate el otro día en el Consejo Deliberante sobre el tema de los terrenos del Patito Sirirí. ¿Se acuerdan ustedes que esto es un tema? La otra vez hablamos con abogados, hablamos también con concejales. Voy a saludar al concejal Walter Rolandelli, que es abogado, también fue parte del área legal y administrativa y técnica de la Municipalidad de Paraná en los años anteriores. Rolandelli, soy Nicolás Blanco, en Canal 11. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Nico, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos.
No, al contrario. Bueno, se metió también en el Consejo Deliberante el debate por estos terrenos ahí lindantes al Patito Sirirí. Sí, el miércoles 15 pasado, bueno, ya se venía conversando y en las redes sociales, en las distintas noticias de esta suerte de que habían empezado a querer vender lo que eran los terrenos lindantes al Pato Sirirí. Se hablaba que el concejal Graneto iba a presentar un proyecto de ordenanza in voce, porque ya había cerrado hacía rato ya el temario del Consejo Deliberante. Así que bueno, sobre la sesión nosotros recibimos recién ahí, antes de comenzar, el proyecto de ordenanza. Se quiso tratar que nosotros lo abrimos para que ingrese a la sesión, le dimos los votos para que ingrese a la sesión, y después se quiso tratar sobre tabla, lo cual no accedimos nosotros y pedimos el pase a comisión. Eso significa, digamos, a ver, para que el ciudadano entienda, sí. Cuando uno no presentó el proyecto con el tiempo de anticipación, para pedir que ingrese se necesita una mayoría especial. ¿Eso ustedes se lo dieron? No, para que ingrese con los votos de los concejales. Ingresó, sí. Después sí se necesitaba la mayoría especial para el tratamiento. Ser tratado sobre tablas. Lo que nosotros no le dimos. Claro. Y pedimos que pase a la Comisión de Legislación. ¿Por qué? Porque lo leímos ahí rápidamente y nos parecía que un tema tan importante y escabroso para la ciudad de Paraná, que se trate tan con mucha premura, claro. Que fue la palabra que yo dije, a lo que Graneto un poco se había enojado. Pero bueno, nosotros tomamos esa decisión, todo el bloque opositor, así que nosotros no votamos eso. Pero aparte es lo que corresponde. A ver, vamos a explicarle, es lo que corresponde. Digo, yo entiendo que hay urgencia de los estados, los gobiernos, emergencia, aquí y allá, pero ahora, si uno va a votar un proyecto, si va a tratar un proyecto, por lo menos hay que estudiarlo, hay que debatirlo, y para eso están las comisiones. Exactamente, aparte este proyecto traía 3 puntos importantes. Uno, dilucidar cuál era la titularidad de este bien inmueble. 2, la suspensión del plazo de 180 días para cualquier acto administrativo, lo cual a nosotros nos hizo un ruido tremendo, porque decíamos, si esto llega a ser, primero no sabemos si es titular el señor Armándola y otro señor Pinto, sí. Si eran los titulares. Y tercero, armar una comisión evaluadora para tratar si este tema, ¿qué hacíamos con este terreno? Lo que a nosotros nos pareció, como te dije anteriormente, una decisión muy apresurada, queríamos hablar. Desde nuestro bloque hemos comenzado con, lo primero que hicimos, vamos a pedir al registro de la propiedad inmueble la titularidad. Yo obviamente ya tengo la escritura donde acredita la titularidad de Armándola y de este señor Pintos, donde esto es una sucesión que se le compraron a la sucesión de Scalabrino Ortiz y de un señor Juan Hernández. Y esta historia tiene muchos antecedentes ya en el gobierno de Solanas, que data del 87-91. De Mario Moyne ya intentó, tratar de comprárselo, lo cual Moyne le dijo que en ese momento no lo iba a hacer porque la municipalidad no tenía los fondos suficientes. Después, en el año 95, Solana firmó un acta de acuerdo para realizar mejoras. Y bueno, todo esto lo vamos a ver en la comisión de legislación. Yo conté que en el 97 está la ordenanza que le aprueban el loteo a Armando Lea Pinto. Sí, en el gobierno de Humberto Barisco. Humberto Barisco. Ah, ¿de Fausto? No, Humberto. 97 Humberto Barisco. Así es. Así que bueno, yo soy radical, respetuoso de la Constitución. Como dije, el primer punto de la titularidad, vamos a pedir un informe al registro de la propiedad. La suspensión de los plazos nos parece que es algo inconstitucional, que vos que tengas, si es realmente de tu propiedad, que por una ordenanza te suspendan cualquier cosa, nos parece una barbaridad y totalmente ilegal. Y por otro, plantear una comisión evaluadora para que nosotros hagamos una comisión evaluadora para que
tomemos una decisión acerca de una propiedad privada. Y nosotros, desde ya, desde mi parte como concejal, estoy de acuerdo con que esto quede dentro de los bienes del municipio. No quiere decir que estoy defendiendo otra cosa, sino que ojalá pueda llegar a quedar porque es un lugar hermoso para la ciudad. O sea que usted Pero tiene... sí también Perdón, usted es de la idea de expropiarlo. No, si Para el que quede- intendente Valca, si el ejecutivo a cargo del intendente Val, hasta ahora yo no lo he escuchado, si el intendente Val tiene algún interés, un interés público que justifique que el expropio, la compra, nosotros desde el Consejo Deliberante evaluaremos. Pero mientras usted- tanto, hasta ahora pero, bueno, no se, está bien, pero no se ha usted- escuchado la voz del intendente. Pero usted apoya esa idea. Si surgiera, Siempre y cuando haya acaba, un interés- usted acaba de decir, si hay Sí, interés siempre- público, que quede para el municipio. Lo evaluaremos, pero veremos cuál es el interés público, Nicolás. Está bien. ¿Qué van a hacer ahí? Porque tampoco sabemos que es un lugar hermoso, con una vista preciosa, envidiable, donde de ahí se ve un balcón hacia el río Paraná. Así que bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que dice el Ejecutivo, si quiere comprarlo, si quiere expropiarlo. Lo que sí, no estamos de acuerdo con esta ordenanza que nos quisieron imponer por decirlo de alguna manera, entre gallo y medianoche, porque creo que era un proyecto, fue in voce, con total sorpresa. Nosotros, al menos yo, en mi caso particular, lo leí en el momento antes de votar. Así que bueno, esperaremos, pasará a comisión, y ahí en comisión veremos qué hacer. Por nuestra parte, como concejales de oposición y con total responsabilidad, vamos a pedir, lo primero que vamos a hacer es pedir un informe al tribunal, al registro de la propiedad inmueble. Ezequiel Flesler, mi compañero, le va a hacer una pregunta, concejal. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, concejal? Bueno, ¿qué proponen desde Sí, la sí. UCR entonces? ¿Esperar que diga algo el Ejecutivo o tienen algo pensado? No sé, más Nosotros de la parques. UCR, Sí, dale. Nosotros de la UCR, en primer lugar, somos respetuosos de lo que es la Constitución Nacional. El artículo 17 dice que la propiedad privada es inviolable. Si esta propiedad privada es del señor Armándola, José María Armándola, el señor Pintos, y no hay intenciones de vender, y el intendente Val no tiene las intenciones de expropiar, y se tendrá que seguirá el destino que los propietarios así lo desean, ¿no? Me quedé pensando en algo, ¿no? Porque no le vas a acordar a algo hace algunos años atrás, esto de vez en cuando mandar un proyecto para que sea tratado rápidamente. ¿Por qué se refiere? Y algún proyecto que ustedes mandaban para que los concejales lo voten rápidamente y no se los votaban. No, sí, obviamente esto es un ida y vuelta dentro de la HCD, pero acá hay un tema muy importante que un poco fue que sacó de eje todo esto del coronavirus, este tema del pato sirirí, distrajo la atención de los paranaenses un poco hacia eso, que me parece que es un tema, como dije anteriormente, por demás importante. Hablando del caso COVID y demás, hay un proyecto en danza dando vueltas sobre el tema de la donación de plasma. ¿Está tratado en el Consejo o no? No, nosotros tuvimos sesión el miércoles 15 de julio, pero esto se venía postergando ya creo que del 25 de junio. Es decir, que este proyecto todavía no ha ingresado. Yo lo voy a ingresar recién en la próxima sesión. Creo que es un proyecto innovador donde un registro de donante de plasma es una herramienta más para que el intendente Val, conjuntamente con Salud de la provincia, tengan donde todo aquel paranaense, si así lo requiere, sin fin altruista, pueda llegar y donar plasma como muchos pacientes lo están haciendo en este momento. Está bien, entonces todavía no ingresó el proyecto. No ingresó, sí, no ingresó. Está bien. Lo vi también el otro día haciendo algunas declaraciones respecto al tema de las aperturas en la ciudad de Paraná, de los lugares gastronómicos, bueno, reclamando la apertura. Exactamente, porque uno que anda y es paranaense, yo tengo la oficina mía sobre la peatonal y la veo todos los días en forma personal, vemos que los comercios están abiertos y por ahí hay muchos sectores que integran la sociedad comercial paranaense que no lo pueden hacer. Uno de ellos es el tema de los gastronómicos. Yo paso por los bares
de la ciudad, soy un paranaense más y por ahí he charlado con algunos de los dueños y nos transmiten esa inquietud de que no pueden abrir. Hoy justamente a la tarde me reuní con uno de ellos y me comentaba que esta apertura de 8 a 18 lamentablemente no le ha dado el resultado por ellos esperados. Muchos no tienen la posibilidad de sacar las mesas afuera, tienen pocos lugares, también me lo han expresado. Otros han tomado espacios públicos, Sí. Lo hemos visto todos. Y bueno, entonces lo que nosotros pedimos es una mayor apertura, así como pueden entrar a un comercio de ropa a comprar la ropa, también pueden entrar a los bares, restringiendo a un 30%, por decir, la capacidad para atender, es decir, que haya mucho espacio entre mesa y mesa, y creo que es una forma para tratar de que este sector que se ha visto muy afectado, como así también los gimnasios, los jardines de infantes que hemos tenido privados, que hemos tenido quejas también, que no pueden abrir, están prácticamente en la bancarrota. Los clubes, yo que soy presidente de un club de barrio, usted no sabe, Nicolás, lo que es, no tenemos para pagarle a los entrenadores, los chicos ya prácticamente no quieren saber más nada con los Zoom, los profesores ya no saben qué darle más vale. por intermedio del Zoom. Y bueno, se van acabando las opciones y nos vamos agotando casi todo y esto nos está llevando, como te dije, a la economía, a un desastre financiero que nadie lo esperaba que iba a ocurrir este año, ¿no? ¿Ezequiel? Walter, solo dijiste al pasar lo de la ocupación del espacio público. ¿No están en contra de la ocupación del espacio público por parte de los bares? No, para nada. Vos imaginate No, porque con esta lo crisis planteó económica ayer financiera, okay. no, dije que estaban ocupando y ojalá lo puedan todos ocupar porque tenemos que salir de esta crisis. Yo creo que los bares tienen que estar al aire libre, que es lo que los encargados los médicos nos están diciendo que no tenemos que estar en lugares cerrados, y los que no tienen esa posibilidad que lo traten de hacer en lugares cerrados con una mayor amplitud. Por eso te digo, las tiendas entra la gente, lo veo personalmente todos los días, en las tiendas entra la gente y en los bares no puede entrar. Lo mismo que en los clubes deportivos, no te habilitan a un bar, no podés jugar al tenis. Yo no juego al tenis ni al pádel, pero son deportes abiertos, deportes donde se puede estar en el aire libre y con una distancia totalmente prudencial. Así Walter, que bueno, es lo que un poco pedimos. Walter, Sí. te pido que sigas el programa porque vamos a mostrar ahora cómo está la situación en la provincia. Me parece que alguna información de esta que vamos a mostrar ahora seguramente no la tenés o por esta información tal vez no quieren que se abran todas estas otras cuestiones, ¿no? Capaz que hay algo de información que nos falta. Vamos a ver si podemos encontrar la Junta. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos, Nico. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Walter Ronatelli, diputado de Cambiemos, ¿sí? Que charla con nosotros. Me voy yo a charlar con Ezequiel Flesler, que trajo mapas actualizados de la duplicación, por ejemplo. Bueno, claro, los datos de duplicación. Bueno, acá tenemos este primer cuadro, primer mapa, en realidad. ¿Esto es lo que hace quién? ¿La gente de la UTN? La gente de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Concepción del Uruguay. Bueno, la semana pasada, ¿te acordás que conversábamos con Soledad respecto de esta información? De nuevo usamos la información que provee la universidad pública, la Universidad Tecnológica en este caso. Sí. Bueno, ¿esto qué es? Este cuadro es de casos acumulados, ¿eh? Sí, a mí lo que me llama la atención, ¿por qué todavía la gente del COES de la provincia no trabaja con la gente de la UTN o no lo convocan a trabajar la gente de la UTN? Porque la gente de la UTN hace esto con los datos que saca de los medios, no con la información más fina que sí tienen, además, en el COES. No digo que el COES no tenga esta información. Es esta más otra. Bueno, a ver, vos tenés datos, ¿verdad? Que son los que vos mencionás respecto de la cartera de salud. Desde luego que
los puede construir, que es lo que hace la Universidad Tecnológica, y esto te aporta otras esferas de análisis. Estos son los casos de hoy, ¿no? Casos acumulados. Hasta hoy, Sí, lo acumulado hasta hoy. Hasta hoy, tal cual. Bueno. Vemos el que sigue. A ver, que siguiente son, placa, por favor. Bueno, la evolución de los casos confirmados por departamento. Ajá. La línea. Eso es la evolución de casos confirmados. Esto es Paraná, el más grande allá. La que vemos Sí. más arriba, desde luego, que es la del departamento, ¿sí? La del departamento Paraná. Bien. Estos son entonces casos confirmados. Hasta acá es la información acumulada, gráfico más o menos que lo que da la provincia. Sí, esto es hasta hoy. Pero hay otro cuadro Que es el último que tenemos para mostrarte esta noche. que es el que me parece que hay que prestarle atención, porque acá vos tenés la cantidad de casos al día de hoy. Estos son los casos de hoy: 14 Casos Paraná, de hoy, 2 tal cual. Gualeguaychú, 2 Federación. Sí. El total de casos, las altas, ¿sí? Que Acá eso- tenés eso es importante. 180 altas tienen acumuladas acá. Después tenés la incidencia acumulada, el porcentaje de recuperados. ¿Sí? Fíjate vos que en donde el porcentaje de recuperados es menor de 50, es donde está más complicado. Claro. Que es Paraná, que es Gualeguaychú, ¿sí? Todavía, que es Uruguay, donde tenés muy poco porcentaje de recuperados, y Diamante, y Federación. Después por eso Colón, porque Colón ya pasó, fíjate acá, Colón ya pasó al 63% de recuperados. Concordia, bueno, 75%. Ya superó la etapa crítica. Exactamente. Bueno, y la otra columna Ajá. importante para analizar y para tener en cuenta Es la última. La última, que marca los días de duplicación de los casos. No sé si estoy señalando correctamente. Y ahí vemos a, Paraná. Para que los televidentes vean la última fila. La última fila, la que está ahí abajo del logo de Canal 11 en su casa. Esa que dice días para la duplicación. Tal cual. ¿Sí? Y tenés Gualeguaychú con 10 días. Es la ciudad más complicada en función de los días de duplicación que requiere la enfermedad, pero con cantidad de casos, 2 en el día 110. de hoy y un total de 110 casos. 110. Pero fíjate que hoy Gualeguaychú 10 días para duplicación, Diamante 19 días para duplicación, 19 días al también igual Uruguay, que el departamento Uruguay. y Paraná 26 días para duplicación. Ujú. Estaba en 30 ayer. Estaba en 30 días para la duplicación de casos ayer, y hoy con 14 casos, ¿verdad? Hoy con 14 casos retrocedió 4 días en los días necesarios para duplicar la cantidad de casos. Es uno de los datos que más se tiene en cuenta también para ir evaluando las aperturas sí, reaperturas no, Exacto. etcétera, ¿no? Por eso lo que decíamos recién, la cantidad de gente que tenés contagiada, en caso de Paraná tenés 283, tenés 75 altas, tenés todavía 200 y pico de casos activos en la ciudad de Paraná, y tenés muy poco recuperado, tenés menos del 30% recuperado. Ujú. Y acá un dato, cuando uno traduce estos 280 casos, 200 casos activos en la ciudad de Paraná, Sí. están distribuidos en toda la ciudad. Hoy veíamos gente que tenía casos, conocíamos gente de casos en industrias que están en el parque industrial. Vimos casos, los primeros de la cooperativa en el centro de la ciudad. O sea, y esa gente vive en distintos barrios de la ciudad. Por eso es la preocupación de no liberar todo, porque no se puede. Porque en cualquier rincón de la ciudad puede haber algún caso. Puede haber casos. Bueno, Exactamente. son las cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de las aperturas, qué abrir y qué no, ¿no? Por eso unas discusiones que había respecto de por qué sí el sector gastronómico y no, por ejemplo, la actividad de esparcimiento o actividad física al aire libre. Bueno, juega este factor que estábamos comentando, pero también lo que hablábamos con el concejal Rolandelli, ¿no? Que es las necesidades estrictas económicas, de subsistencia de algunos otros sectores. Un dato antes de la pausa. Claro. Decía Ronaldelli, yo soy presidente de un club chico y demás. Muy enojados estos clubes, los chicos, con aquella idea de que vengan las leonas. ¿Sí? Muy fuerte sonó
el teléfono en la provincia cuando dijeron de quién fue la idea de que vengan las leonas cuando hay 84 clubes en la ciudad de Paraná que están sufriendo. Escuchen bien, 84 clubes, chiquitos, de barrio, todas las asociaciones que están sufriendo, que no tienen para pagar la luz. Alguien dijo, no, ¿y por qué no vienen las leonas? Y le pagamos el hotel a las leonas, que vengan las leonas. Muy, muy, muy enojado con ese tema. Por la incongruencia de las medidas. Claro, hay 84 clubes que no pueden abrir las puertas y le van a traer a las leonas que vengan de vacaciones. Por favor. Bueno, hacemos la pausa y después de la pausa hablamos con el director de San Martín, con el doctor Bantar. ...22:41 en la República Argentina... ...seguimos en vivo en la pantalla líder del 11 TV... ...en quien dice que hasta las 11 de la noche... ...con datos importantes que tienen que ver con... la inflación. Los precios, Nicolás, los precios minoristas... ...los que vos ves cuando vas al súper. ¿Vas al súper? Sí, por supuesto. No, bueno, últimamente estoy pidiendo por teléfono. Pedís por teléfono. Y lo voy a buscar. Muy bien. Bueno, acá que vemos... ...vemos la inflación... anualizada. Para junio 2020... ...que es el último dato que vemos... dio 2.2 claro. En junio de este año, es decir, completando el primer semestre, y lo que vemos es, por supuesto, como vos bien estabas diciendo, anualizada, es decir, desde julio del 2019 a esta parte. ¿Sí? Bien. La inflación anualizada, que es otro dato que seguramente podemos ver en otro grafiquito que está más adelante, a ver la siguiente placa. 42.8, ahí lo vemos, enorme. O sea, 2,2 fue la de junio. 2,2 la de junio. 42,8 anualizada. En el último año, es decir, en los últimos junio. 12 meses. Sí, en los últimos 12 meses, 42,8. Y 13,6 es la de este año. Y ya tenemos la inflación del primer semestre. 13.6%. Sí, 13,6% la inflación. Bueno, los bancarios arreglaron un 13 hasta acá. Bueno, están un poquito por debajo, ¿no? Tenemos, decía, la inflación del primer semestre. Podemos ver en otro gráfico. Bueno, acá estamos viendo en las 12 subdivisiones que presenta INDEC respecto de cuáles son las que más aumentaron. Perdón, primera. 6,6 que en junio aumentó. En junio, prendas de vestir y calzado. Sí, señor. Mirá vos. ¿Compraste camisas? No. No, capaz que sí. No, para el Día del Padre me regalaron ropa, así que... Bien. Con aumento. Con aumento. Zafé. No pagué yo. Recreación y cultura, 4.2. Hay que ver ahí cómo terminó aplicando. Equipamiento de mantenimiento del lugar, 4.1. Sí, acá no había nada, digamos. Claro, totalmente. ¿Qué aumentó si no había nada? No había nada. Bueno, muchas de estas, muchas de estas subdivisiones... Esta sí, bebida alcohólica sí. Están con alguna complicación para la medición en función de la cuarentena, por supuesto. Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó, pero también ha aumentado el consumo. Hay un tema, yo podemos consultar al próximo entrevistado, ¿no? Porque es una preocupación. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, un punto porcentual, es decir, por debajo de la inflación. Y después tenés, recordemos, Nico, en esto nada más, déjame decir, están todavía vigentes los dos acuerdos, precios cuidados, están, decía, todavía vigentes y se están renegociando. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a renegociar empresa por empresa, son más de 2.000 y pico artículos. Y algunos ya no resisten más los precios de comienzo de año. Así que, bueno, está esa tarea. Transporte aumentó 1,8, pero no hay ni colectivo. Acá no hay colectivo, no tenemos ese problema. Claro. Comunicación, vivienda, todo por abajo de la inflación. Sí. Pero bueno, restaurante, por ejemplo, y hoteles, 2,2. Bueno, hoteles no se puede medir, ahí hay una complicación, sí. Es decir, pudieron medir muy poquitas regiones. Bueno. Nada más. Eso tiene que ver con la inflación, entonces, y el último gráfico. Bueno, sencillamente, esto es grupos con mayor variación en el primer semestre, que es lo que decíamos recién. Prendas de vestir 10,4 para arriba, tabaco 6.2,
Servicios, recreación y cultura, bueno, se mantuvo. Perdón, esta es la región pampeana, que es donde está Paraná. Tal cual. Está Paraná, está Paraná Concordia. y Concordia está dentro de la región Pampeana. Región pampeana, que es... Che, sigue aumentando el cigarrillo. Yo hace años que no fumo, pero... Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, está Bueno, bien. pero esto es por ley, ya está fijado los aumentos del tabaco. Bueno. Y bajó la electricidad, gas y otros. Sí, los servicios, hay que hay un tema con los servicios. Primero, pues están contenidas las tarifas, pero también la otra complicación está por cómo terminan midiendo, ¿no? En función de la cuarentena, Nico. Esa es otra discusión, además de la inflación. Muy bien, ahí estamos, 22.46, datos de la inflación de junio, lo tuviste acá, la región pampeana, que es donde está la ciudad de Paraná. Hablando de Paraná, voy caminando para empezar a saludar y empezar esta charla con el director del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, el doctor Carlos Bantar. Nos puede escuchar ahora y también lo podemos ver a él. Doctor Nicolás Blanco en Canal 11. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿cómo está, Nicolás? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos y queríamos charlar después de estos 120 días de cuarentena y con, bueno, la posibilidad de profundizar en el análisis cómo está hoy el hospital más grande que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está la situación? Bueno, el hospital está absolutamente acomodado a la situación de la demanda que se viene planteando creciente en cuanto a la internación de los pacientes, en cuanto a los cuidados críticos y sobre todo en cuanto a la captación de pacientes que empiezan a venir ya de lugares diferentes. Usted recordará históricamente, en la historia corta, digamos, muy corta de estos días, de estas semanas, porque así se teje la historia de esta pandemia, semana a semana. Usted recordará que inicialmente, cuando eclosiona en Paraná el aumento de casos súbitos, lo hace en función de contactos estrechos inicialmente, que luego se transforma en un pequeño conglomerado, parcheado. Yo escuchaba en su programa cómo ustedes describían perfectamente hoy la distribución en todo el mapa de Paraná, y esto se ha transformado en un conglomerado extendido. En base al aporte de los medios, la gente ha empezado a consultar mucho más espontáneamente a los distintos lugares. Antes venía muy referida, muy específicamente derivada o autoderivada por sus síntomas, y ahora tiene una mayor sensibilidad en cuanto a los síntomas que presenta y concurre. Entonces, si una característica tiene este virus, es que a través de sus distintas facetas va saturando el sistema de salud en los distintos puntos. Claro. Es decir, en los lugares donde ha eclosionado rápidamente y se han adoptado diferentes estrategias epidemiológicas, por ejemplo, el liberalismo epidemiológico de Brasil o de Estados Unidos o de Inglaterra en su momento, que saturó rápidamente. Aunque el porcentaje de letalidad es bajo, al ser un número neto muy grande, saturó rápidamente las salas de cuidados intensivos, como pasó en Italia, en España, y ese fue el punto donde la epidemia causa su mayor daño. Siempre daños colaterales, porque más allá de la letalidad específica, va bloqueando en distintos lugares el sistema de salud, y después acá, empieza claro, a bloquear. Y acá ¿cómo está la situación? Porque el discurso de las autoridades es, bueno, todo este tiempo de cuarentena nos sirvió para prepararnos, para preparar los lugares. ¿Cómo están las camas de terapia intensiva, tanto las que están específicamente para COVID, el nosocomio, como las otras? Sí, mire, no fue un discurso entre comillas, fue en realidad una especulación que terminó siendo absolutamente veraz. Y a nosotros nos permitió acomodarnos rápidamente. Uno mide esa situación cuando puede manejar la enfermedad naturalmente en la institución. Es decir, la institución sigue tratando la accidentología, sigue tratando la alta complejidad, en paralelo a la contención de los casos de coronavirus. El hospital está muy bien, tiene un piso entero con 48 camas
donde nosotros tenemos internados a los pacientes leves y moderados. Seguimos nosotros con la estrategia en función de la contención epidemiológica de internar a los pacientes, aunque sean leves, para poder aislarlos del núcleo de la sociedad y familiar, para que no expandan los contagios. Claro. Y tenemos una estructura de camas de terapia intensiva también que es absolutamente acorde al número que estamos manejando. Simultáneamente, hemos hecho toda una circulación independiente dentro del hospital para todo lo que es el circuito de pacientes en protocolo de coronavirus, ya sea en la guardia general, donde arriban los pacientes que presentan gravedad desde su inicio, es decir, que arriban con una dificultad respiratoria seria y deben ser tratados de manera crítica urgentemente, y una sala de demanda espontánea y de pacientes leves que está totalmente separada de la sala de la guardia central, y donde hay un equipo especializado que atiende específicamente a los pacientes con afecciones respiratorias. Y eso está funcionando muy bien. Ezequiel Flesler. ¿Cómo le va, doctor? Usted dijo... Hola, Ezequiel. ¿Cómo está? Usted dijo en una entrevista en la radio de la UNER que la gente miente sobre su conducta y eso dificulta rastrear los nexos epidemiológicos. Lo leí para no equivocarme en la declaración. Sobre esa declaración, me permite construir la pregunta, ¿no cree en este caso que estaría atentando, complicando la cuestión de la salud pública, la normativa? Digo, porque la gente no lo declara. Ese es un título sacado de contexto, donde yo lo que manifesté es que hay diversas razones por las cuales eso era una respuesta a una pregunta de por qué es complicado establecer los nexos epidemiológicos. Uh-huh. Entonces, una de las razones de la demora en determinar el nexo epidemiológico es que la gente no es que miente, sino que oculta información, a veces deliberadamente, porque ha transgredido alguna de las normativas propuestas. Por ejemplo, una reunión social. A veces la gente no lo expresa desde su inicio y se va desarrollando durante un interrogatorio que puede durar 2 o 3 o 4 días, claro, en donde uno va investigando. Hay otras causas también, que son que la persona definitivamente a veces no recuerda el nexo epidemiológico y por ahí aparece algún dato que nos orienta hacia un nicho donde hay un grupo de pacientes positivos. Y la otra razón a veces que puede ocurrir es que la gente está con personas que no conoce directamente qué es un nexo epidemiológico certero y que nosotros lo podemos determinar desde otro lado que el paciente no lo ve. Uh-huh. Doctor, ¿cuántos pacientes hay hoy graves? El viernes creo que eran 6. Sí, nosotros tenemos ahora, le diría que creo que no tenemos, hoy recibimos un resultado negativo de un paciente que era el único que estaba internado en la sala de terapia intensiva con un estado de gravedad. Es decir, que finalmente se determinó que tenía un estado de gravedad por otra patología, que incluso puede ser alguna patología respiratoria, pero no relacionada al COVID. El otro paciente que teníamos en terapia específica de COVID dio ya el resultado negativo de test de cura y pasó a la terapia general. Ajá. Y tiene comorbilidades. Otras 2 pacientes que tuvimos internados en terapia intensiva están en su casa, están de alta, y el otro paciente está en sala general. ¿Cuántos casos tienen ahí en el San Martín en total entonces? Y ahora casos positivos en la sala, la verdad que tendría que ver a la luz de los resultados de hoy, que todavía no los tenemos, los tendremos mañana, pero estaremos siempre manejando un promedio entre 10 y 15 casos positivos y otro tanto de pacientes que están en espera del resultado. Explicaban las autoridades que estos casos de hoy, estos 14 de hoy, tiene que ver con aquellos contactos estrechos que se dieron
cuando se hizo ese pico de 20, 25 casos. Exactamente, nosotros estamos viendo los casos que se presentan de contagios que uno debe calcular entre unos 8 y 12 días para atrás. Vale decir que no sabemos tampoco cómo van a impactar estos casos de acuerdo al control de contactos que tratamos de hacer, pero que a veces resulta infructuoso, en algunos casos de mucha circulación comunitaria de gente, digo, no del virus, donde uno ve un pico dentro de 10 o 15 días, ¿no? ¿Puede haber un pico nuevo ahí de 10, 15 días? Bueno, lo que digo es que tenemos que ver el resultado entre 10 y 15 días de cómo se ha efectivizado el cerrojo que se trata de hacer. Lo hacemos nosotros desde el efector y lo hace epidemiología con un gran trabajo. Bueno, en ese cerrojo tengo entendido, dígame si no es así, que detectaron casi 1050 contactos estrechos. Bueno, sí, uno detecta contactos estrechos, pero a veces esos contactos estrechos tienen distinto grado de exposición que uno no puede determinar. Uno prefiere pecar por amplitud y ver y tratar de abarcar la mayor cantidad de gente que posiblemente se haya contagiado, porque lo que estamos haciendo es tratando de combatir en esta transición para evitar pasar de un gran conglomerado a una fase de circulación comunitaria, ¿no? Hay otro dato que me gustaría ver su opinión, porque si bien nosotros hoy decimos que hubo un contacto o que hubo casos en una cooperativa o que hubo casos en una empresa en el parque industrial, no fue tal vez la cooperativa o el lugar de trabajo en el parque industrial el lugar de contagio, sino que fue otro. No, sí, eso lo vemos incluso con trabajadores de la salud, pero no solo nosotros, en todo el mundo. Hay un trabajo inglés muy interesante que muestra que, por ejemplo, en el contagio de los trabajadores de la salud sigue exactamente la dinámica de los contagios comunitarios. Es decir, cuando hay gran conglomerado y cuando hay circulación comunitaria, como pasa en Buenos Aires, en Lamba, a veces la gente se contagia fuera de su ámbito y contagia luego en el ámbito de trabajo. Ahora, puntualmente, decían algunas autoridades decían que nos cuidamos cuando salimos de casa y vamos al trabajo. Entonces llevamos el barbijo, el distanciamiento y demás. Ahora, cuando estamos en casa o el fin de semana, no nos cuidamos. Sí, y a veces en el trabajo tampoco. Es decir, porque son prácticas que son contra natura de nuestra especie y de nuestra idiosincrasia. Por eso hay diferencias a veces en las mismas estrategias, tienen distinta eficacia en distintos países. Si a usted un alemán le dice que no salga, no sale. Si le dice que se ponga un barbijo, se lo pone. Y la Argentina sabemos que no es así. No es así con cosas más graves incluso. Pero eso pasa porque a veces uno no tiene en la cabeza todo el tiempo el distanciamiento, en decirle a otra persona que le hable más de lejos, que se retire 2 metros, y de sentarse a desayunar solo en el trabajo, en el momento que tiene libre, y rehusar de compartir, más cuando uno está en cuarentena y se junta con 4 o 5 personas y tiene la posibilidad de hablar con alguien. Esas conductas son muy difíciles de revertir. ¿Ezequiel? Sí, doctor, hay una discusión que se dio, un debate respecto de cuánto tiempo es necesario en un establecimiento en donde hubo un caso positivo de coronavirus, cuánto tiempo es necesario para higienizarlo, sanitizarlo o la palabra que sea correcta, para que pueda volver a ser utilizado. Mire, el tema de sanitizar o limpiar el lugar, yo le voy a dar mi opinión personal como microbiólogo clínico. El virus se inactiva muy rápidamente. Es decir, que si usted me pregunta por el tiempo, es el tiempo que nosotros demoramos, por ejemplo, que pueden ser 10 o 20 minutos cuando decontaminamos un tomógrafo, cuando le hacemos la tomografía a un paciente COVID positivo, porque sabemos que el virus se inactiva en la superficie
a los 10 o 20 minutos. Es decir, que el tiempo dependerá del tiempo de la capacidad operativa que lleve pasar un sanitizante, ya sea un amonio cuaternario o simplemente lavandina o alcohol al 70% por los lugares que haya que pasar. El problema es el tiempo de evolución de los que están adentro del lugar. Claro. Es decir, el tiempo en el cual un paciente, una persona, puede desarrollar los síntomas. Y por eso hablamos de ese tiempo mágico de 14 días que excede a la evidencia científica, que es aproximadamente de 12 días, la excede por un margen de seguridad. Es decir, uno lo que razona en base a lo que está demostrado es que esa persona tal vez pueda estar cursando la infección de manera asintomática, en lo cual usted recuerda esa discusión que si los asintomáticos contagian o no contagian, que se originó en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso se genera por la confusión del paciente presintomático de aquel paciente asintomático. El presintomático está asintomático, pero va a ser síntomas en los próximos 3 a 5 días. Y en ese periodo tiene una carga viral muy alta y es muy contagiante. El asintomático va a tener siempre una carga viral baja y tal vez no contagie. Por eso, si usted tiene un paciente 14 días aislado, probablemente, aunque curse la infección de manera asintomática, cuando ese paciente salga a la comunidad no va a ser contagiante. Aunque le haga una PCR y dé positiva, en valores de carga viral muy baja. Doctor, la última ya, porque nos quedamos sin tiempo. De los 5 fallecidos que hay en la provincia, ¿todos fueron con COVID o hay alguno por COVID? Yo le puedo hablar de los de mi hospital. Sí. Los de mi hospital fueron con COVID, la mayoría, si no todos. Tenemos dudas en un solo paciente que ingresa con una dificultad respiratoria y también con algunas afecciones renales y demás, que tenía comorbilidades previas, pero ingresa de una manera tórpida, que no podemos descartar que no se deba a la fisiopatología de un cuadro de consulta no precoz, digamos, de que ese paciente haya desarrollado parte de la enfermedad en su casa. Pero los otros que pudimos ver bien de cerca en el desarrollo de la enfermedad de COVID, porque los internamos con una sintomatología leve a moderada y los tuvimos en observación y vimos cómo se iba complicando, siguiendo la fisiopatología que uno conoce del COVID y actuando en función de esa fisiopatología rápidamente, son las 2 pacientes que están de alta y el otro paciente que está en la sala. Esos que sufrieron esa complicación evolucionaron favorablemente. Bien. Doctor Bantar, gracias por este contacto con Canal 11. No, gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. Buenas noches. El doctor Carlos Bantar es el director del Hospital San Martín, el hospital de referencia de la provincia. Nos parecía importante charlar con él esta noche, sobre todo para ir despejando algunas dudas y charlando de otras cuestiones. Nos queda tiempo para poner un par de fotos nada más. Ponemos un par de fotos nada más. Y nos vamos a ver qué anduviste haciendo. Bueno, esto fue el martes pasado, martes 14. Parece que fue hace mucho, iba a decir. Sí, una recomendación. Hoy acaba de salir un decreto en la provincia dispensando al personal de la provincia nuevamente. De ir a trabajar, a la administración pública. Y la conferencia de prensa nos retaron un poco, sacaron un par de policías más a la calle. Sean responsables, pero sobre todo tratando de, no sé si de saldar, pero poniendo, sobre todo por esta foto de este martes 14 y después lo que fue la medida del viernes del municipio de Paraná. Sí. Es decir, hay que ser responsable porque no queda otra de acá hasta que haya una cura, una vacuna, lo que fuera, pero también es necesario empezar a reactivar las cadenas productivas, el mundo económico, por una cuestión muy básica. El Estado no se puede hacer cargo de todo. Te doy un dato nada más relacionado al anterior. Está imprimiendo el Estado Nacional dinero las 24 horas del día y así todo hizo una licitación con casas de la moneda de afuera para poder cumplir con el requerimiento. Volviendo a la foto anterior, también fue una foto fuerte políticamente, porque decir, bueno, en esta el intendente y el gobernador están juntos. Están juntos, ese fue por lo menos en esta, ¿está? El otro mensaje que vos marcás. Y acá... Bueno, fue Müller,
que es el titular del Consejo de Educación, y la ministra de Salud a la Cámara de Diputados. ¿Hablaron con quién? Con el bloque oficialista, por una pantalla, por supuesto, por Zoom. Y ahí, por supuesto, vemos a Giano, el presidente de la Cámara, que los recibe para tratar de avanzar con distintas leyes de estos dos temas, ¿no? Educación y salud, en un marco, por supuesto, ahí de unidad del oficialismo también. Una más, dame. Bueno, esto es de Gualeguaychú. Pará. Cresto, Francolini. Sí. No, el que sigue allá no lo tengo. ¿Y allá está quién está? ¿Piaggio está allá? Ahí está, Martín Piaggio y Héctor Maya. Pantalón marrón, Héctor Maya. Que está en CTM. Héctor Maya, sí, en la Comisión Técnica Mixta, en la CTM de Salto Grande. ¿Hay un proyecto por eso? Estuvieron conversando, esto fue, bueno, la reunión, la foto fue publicada el 18. En realidad el encuentro fue una semana, por lo menos una semana antes. ¿De qué hablaron? De energías renovables. O sea, ¿vos ves un parque eólico aquí? No, Martín Oliva, ¿no es el...? Martín Oliva, el intendente de Concepción, sí, los intendentes de la costa del Uruguay. Está, lo más sí. Gualeguaychú, Concordia. Y Cresto, titular ahora de Lenosa. ¿Qué tiene que ver Lenosa con la energía? Metieron en la foto, había que meterlo en la foto. ¿Vos sabés quién es el CM de Enrique Cresto? ¿El CM? Sí. ¿Quién es? La CM. No lo sé. La hermana. Ah, mirá vos. La diputada. Dale, ¿sí? una más. Un datito. Porque, viste, se habla, candidatos, sí. Estamos lejísimos, ¿no? Pero ahí estaba sentado el último candidato a gobernador de Gualeguaychú. Maya. Por el PJ. Claro. Héctor Maya, el último fue. Que sacó el 47% y perdió. Bueno, esta sesión del Consejo Deliberante. Sí, hablábamos algo con Rolandelli. Creo como tema importante, emergencia en violencia de género por unanimidad. Sí, ¿usted tiene más fotos? Y un boletín electrónico. Yo no tengo más fotos. ¿Tiene más fotos? No, pero si no, si queda pasando fotos, yo me voy. ¿Nos vamos? Sí, no. Dale, yo te sigo. Quédese pasando fotos, yo me tengo que ir, mira la hora que es.